Entonces, si se va a trabajar con una herramienta de acero rápido, entonces se puede usar esta tabla. Esta tabla tiene la tabla 3.1, primera parte, y tenemos aquí en la primera columna el material a trabajar, que puede ser, tenemos dos partes para esa tabla. Uno primero, que son materiales ferrosos, tenemos acero, hierro y acero. Hierro en realidad se llama hierro al que tiene muy poco carbono, pero en el fondo nadie trabaja con hierro. El hierro sería el fierro puro. Fierro puro no es comercial, no es industrial. Entonces, a pesar de que a veces se dice hierro, estamos hablando de acero, un acero dulce con poco contenido de carbono. Entonces, el acero, el más dulce, el más blando, digamos así, de 45 kilos por milímetro cuadrado. Aquí entonces se fija primero la velocidad de corte para el desbaste y para el afinado. Y los ángulos de herramienta, alfa y beta. Y el gamma entonces se calcula por su adición para los 90 grados. Segundo grupo, un acero de 45 a 65. Aquí hay que entender que el 45 es hasta el 45 cerrado. Entonces este de más de 45 a 65. ¿No? De más de 65 a 85. O sea que el número de la derecha siempre es cerrado, el número de la izquierda siempre abierto. De 45. 45 a 65, 65 a 85, 85 a 100. Eso es acero. Seguimos con acero de 100 a 140 y de más de 140 kilos por milímetro cuadrado. Ese es el acero. Después hay otros materiales. Hay fundición de acero, que es diferente. Entonces, fundición de acero hasta 70 kilos por milímetro cuadrado, y hay acero fundido, que es el mismo fundición de acero, de más de 70 a 100. ¿Ya? Para que nos pongamos de acuerdo, para que busquen bien. Y el tercer material que aparece aquí es el acero inoxidable. Entonces, acero inoxidable de hasta 70 kilos por milímetro cuadrado, con estas características. Después tiene una segunda, dice acero inoxidable de más de 70 kilos por milímetro cuadrado, que tiene estas otras disposiciones para la velocidad de corte en desbaste y afinado. Para materiales no ferrosos y para fundición también. Aquí la fundición, esta es la fundición de fierro, o sea, dureza Brinell de hasta 180 de dureza, fundición de más de 180, tiene su propia características en cuanto a los ángulos y las velocidades de corte. Pues viene aleaciones de cobre, latón, que es una aleación de cobre, latón blando, latón duro, bronce. Estos dos son aleaciones de bronce, de cobre. El aluminio, aleaciones ligeras. Entonces, aluminio y aleaciones ligeras blandas tienen estas 200. Espérenme un segundito. Bien, entonces, aquí a mano derecha están entonces todos los otros materiales que no son aceros. Latón duro, aluminio y aleaciones ligeras blandas y aleaciones ligeras duras. Dice, las velocidades indicadas se pueden emplear con herramientas de acero rápido, y si se emplean aceros que se llaman súper rápidos, que tienen 10% de cobalto, se pueden aumentar las velocidades en 20% aproximadamente, las que aparecen aquí de velocidades de corte. ¿Ya?
Un segundo cuadro, entonces, de la tabla 3.1, velocidades de corte y ángulos. Un segundo, tabla 3.1, continuación. La segunda parte, que son avances en milímetros por vuelta. Aquí va a depender, entonces, del trabajo que se está haciendo. Dice, piezas con grandes aumentos de material procedentes de la forja o de la fundición. Desbaste a gran pasada con tornos de suficiente potencia. Entonces, esto es para tornos grandes que pueden darse el lujo de sacar con un avance de 1 a 1,5 milímetros por revolución. Normalmente no lo usamos y suponemos que nuestro torno es un torno normal nomás. Piezas con aumentos potenciales de material, desbaste con pasada corriente. Entonces se utiliza el intervalo de avances de entre 0,6 a 0,8. Piezas que después del torneado serán terminadas en la rectificadora. Superficies sin afinación. Entonces, lo que se hace después, esto es para desbaste, siempre que después se vaya a hacer el afinado. Entonces, aquí habría piezas con grandes aumentos y tornos grandes, piezas con aumentos prudenciales de material, pero tornos normales. Después, piezas que después de acabar el desbaste no se va a hacer el afinado en el torno, sino que de aquí va a pasar directamente a una rectificadora, a otra máquina. Entonces se trabaja con esto, un 0,4, 0,6 milímetros por vuelta. Entonces, sin afinación en piezas pequeñas, entonces desbaste pero con pasada ligera, de 0,25 a 0,4, y por último el afinado, que sería el acabado, que se hará solo con la herramienta, entonces a punta de cuchilla, digamos el afinado, el acabado más fino, con un avance de 5 centésimas a 0,1, un acabado un poco menos fino, de 0,15 a 0,2. Aquí se puede elegir, a no ser que se pida algo especial, se puede elegir entre ambos, ¿no? Digamos, el que es más lento lleva más tiempo terminarlo y por tanto así. Tercera parte sería la profundidad de corte. Y entonces en milímetros, esto es P, para desbaste de hierro y acero, se utiliza 8 veces el avance elegido. Aquí, entonces, esto está solamente en un intervalo de 0,6 a 0,8, intervalo de 1 a 1,5, intervalo de 0,5 a 0,1, que sea de 0,15 a 0,2, pero ya el avance en concreto que se elija va a depender del torno, que no tiene todos los avances, ¿ya? Entonces, tomamos el intervalo de acá y vemos dentro de este intervalo cuáles tiene nuestro torno. Entonces aquí lo mismo, tendríamos desbaste, por eso dice, por el avance que se elija. Entonces se multiplica por 8 y se tiene el desbaste, o sea, la profundidad de corte para hierro y acero, en desbaste. Para metales y fundición, otros metales que no son hierro y acero, y además para la fundición de acero, o sea, para esta segunda columna, entonces tendríamos 5 veces el avance. Y para afinado, esto es para desbaste, y para afinado o acabado, 0,25. Aquí en general 0,25 es una sola pasada. A modo de ejemplo, en la tabla 3.1 se presentan especificaciones para herramientas de acero rápido. En general, son los fabricantes de herramientas los que proporcionan las tablas para seleccionar velocidades de corte, avance y probabilidades de corte adecuadas, así como los ángulos que debe tener la herramienta, tomando en cuenta los parámetros indicados más arriba, y posteriormente también lo que es la experiencia, ¿no? Entonces la experiencia dirá mucho a los torneros, cada uno en su tornería es como dueño de hacer lo que quiera, pero bueno, depende también de la exigencia que tenga, ¿no? Muchas veces si se trabaja para haciendo repuestos, como normalmente es el caso, entonces va a depender de cada dueño de empresa que ha venido con su repuesto, que tiene que ser
es rellenado y vuelto a trabajar, o hay que hacer repuestos desde cero. En fin, que él vea cuáles son las tolerancias y cuál será la superficie que se pide, ¿no? Distinto si son trabajos en serie. Algunos tornos universales llevan una placa metálica con nomogramas como el de la figura 351 que permiten al operador determinar rápidamente la velocidad de giro con la que deberán trabajar, así como el tiempo de ejecución, tanto si se trata de un desbaste como del afinado final. Entonces aquí hay otra tablita que ponemos la figura 355 y vamos a, este es ya las características del torno. Entonces tiene 4 lados. Por un lado, la velocidad de corte en metros por minuto. Estas escalas, las escalas que tienen los 4 lados, son escalas logarítmicas. Entonces, 100, 200, 300, 400, 500, 600, se fijan ustedes cada vez más chico, ¿no? De 100 a 200 es más grande que de 200 a 300. Y así sucesivamente. Y aquí están, entonces, velocidades de corte metro por minuto, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, en fin, ¿no? Entonces, para entrar con esta tabla, entramos por un lado con la velocidad de corte que hemos sacado de la tabla 3.1. Una. Y aquí al lado derecho son los diámetros que se ven, diámetro a tornear en milímetros. Entonces, vemos aquí si es el diámetro antes de sacarle la profundidad de corte. Por ejemplo, si va a ser de 50 o sea de 30 metros por minuto de la velocidad de corte, metro por minuto, 30, hasta que llegar a una pieza que tiene 60 de diámetro. Entonces, cogemos ahí 30, que está aquí, con 60, este punto. Ese punto está chocando con velocidad de giro 156 RPM. Entonces, estas líneas chuecas son velocidades de giro. Entonces, este torno tiene desde 37, 48, 66, 86, 118, 156, 210, hasta 2810 RPM. Muy lento hasta muy rápido, ¿no? Y escogemos entonces la velocidad de giro de acuerdo con esto. Escogemos la velocidad de corte con la velocidad, con el diámetro de la pieza. Entonces, el que sea más cerca, escogemos esa velocidad. Arriba tenemos los avances en milímetros por vuelta. Por ejemplo, de 0,6 a 0,8 para el desbaste. Teníamos que escoger aquí de 0,6 por aquí a 0,8. Aquí, digamos, hay, parece que uno que se podría elegir, 0,65. Porque en ese intervalo solamente tiene de 0,6 a 0,8. Este 0,866. Quién sabe, podríamos estirarlo hasta ahí. 0,866. Entonces tiene 2 para elegir. 0,65 y 0,866. Que está un poco pasado, digamos, ¿no? Pero es 0,87, está bien. Entonces se elige el intervalo, cuál de las dos se va a usar. No se puede escoger nada entre medio, porque solamente tiene estas dos, 0,65 y 0,866. Entonces supongamos que tenemos 0,866, pues quiere decir que vamos a trabajar aquí, en esta línea que va para abajo. Y el cuarto lado de este nomograma es el tiempo que va a tardar, que vamos a tardar si estamos trabajando en estas condiciones, con una velocidad de giro en RPM
y un avance dado. Entonces, eso nos da, supongamos que estuviéramos trabajando con 0,65 aquí, que es el del medio, 0,65 con una velocidad de corte de 66. Entonces, tendríamos que este sería el punto. Y de aquí nos vamos hacia la derecha. Entonces, tendríamos que calcular entre 0,2 y 0,25. Estos números, esto es 0,24 por ahí, ¿no? Estos números son para piezas que tienen 10 milímetros de longitud. O sea, estamos cilindrando piezas de 10 milímetros de longitud. O sea que nosotros tenemos que multiplicar, tenemos que dividir esto, lo que nos resulte, por 10 y multiplicar por la longitud que tenga nuestra pieza. Entonces, estos números son para piezas que tienen 10 milímetros de longitud. Todos estos 4 lados son de tipo logarítmico, entonces no son lineales. Pero un momento, se carga la visualización. Vamos a ver qué hay. Bueno, hemos hecho fabricación de conos. Alfa, el semiángulo es alfa medios. L es la longitud del cono. D mayúscula es el diámetro mayor. D minúscula es el diámetro menor. Aquí es una pieza que tiene 2 partes cilíndricas y en el centro tiene una parte cónica. Entonces LT es L total y L mayúscula sería la longitud del cono en el eje. No así chueco, sino que en el eje. Y ya hemos visto esto, ¿no? Tangente de esta manera, o sea, un cono puede ocupar todo el largo de la pieza o solo una parte de ella. O sea, puede ser toda la pieza puede ser cónica o solamente un pedazo de la pieza puede ser cónica y el resto cilíndrico. Como se puede ver, apreciar en la figura 355, el cono mismo está caracterizado por el ángulo de abertura del cono, alfa, y la longitud del cono, L mayúscula. Y la longitud total de la pieza, L mayúscula. Aquí tenemos uno diferente aquí que aquí, ¿no? Así como los diámetros mayor y menor D y D minúscula y D mayúscula respectivamente. De esa manera, la tangente y el semiángulo están dados de esta así. La tangente es del semiángulo va a ser cateto opuesto partido por cateto adyacente, pero aquí hay que sacarle, aquí tendríamos que restarle al diámetro mayor, tendríamos que restarle el diámetro menor aquí. Entonces aquí tendríamos un triangulito. Entonces este triangulito tiene radio mayor menos radio menor, sería este pedacito de aquí, o diámetro mayor menos diámetro menor entre 2, sería ese cateto opuesto, y el cateto adyacente sería L. Y eso sería entonces la tangente de alfa medios, sí. O sea que alfa medios sería igual al arco tangente de diámetro mayor menos diámetro menor partido por 2L. Sin embargo, las especificaciones del cono pueden darse al operario de varias maneras. Se pueden dar por la inclinación. En este caso, si tenemos solamente la inclinación, es el cambio de radio. 1 a Y, así 1 es a Y. O puede darse por su conicidad, tomando en cuenta que cambio de diámetro, ¿no? Da la conicidad. Fabricación. Bueno, hemos visto por giro del carro, portaherramientas. ¿Sí? Y tomando en cuenta que aquí está graduado, esta graduación dividida en grados tiene muy poca precisión, tiene una aproximación de medio grado.
hemos dicho que se puede mejorar. La única manera de mejorarlo sería poniendo aquí, esta es ya la pieza que se está fabricando. Entonces, antes de fabricar la pieza, ponemos un calibre machos, que es, digamos que una pieza tal como debieran quedar nuestras piezas. Entonces, entre medio vamos a girar nosotros este carro orientable sin fijarnos tanto en el ángulo, sino que aquí se pone un comparador mecánico. Si nosotros tenemos girado el carro de manera que es paralelo al lado del cono, entonces la aguja del comparador no se va a mover. Entonces tenemos que girarlo hasta que la aguja del comparador no se mueva. Y en ese momento entonces tenemos bien fijado el semiángulo alfa medios del cono. Eso es cuando se gira el carro por herramientas. Este otro es por desplazamiento del punto S. En este caso se dota al contrapunto de una cierta excentricidad, con lo cual se consigue que el manto del cono a fabricar se coloque paralelo al eje principal del torno. Entonces este lado se pondría, como estamos corriendo para el lado, aparecería paralelo al eje principal del torno. Con lo cual, en esta alternativa es posible utilizar el automático del balance. La calidad superficial para el trabajo funciona también, mejora también en la forma correspondiente al uso del automático. Este procedimiento se presta principalmente para conos largos de poca conicidad, ¿no? Aquí un poquito lo que podemos darle, la excentricidad que podemos darle. En cuanto a la cantidad de piezas, se presta para la fabricación de series medianas, ¿no? El primero, que es girando el carro, unos cuantitos, digamos, una serie muy pequeñas. Ya este es moviendo el contrapunto, entonces dándole una cierta excentricidad, ya podemos hacer series un poco más grandes, ¿no? Y podemos trabajar también con copiador. En este caso, entre otras posibilidades, pueden utilizarse copiadores mecánicos como la regla inclinable que se ha mostrado en la figura 358, o hidráulicos como los mostrados en la ilustración 59 para copiado hidráulico. Este método permite copiar otros muchos perfiles, tal como se ve en la figura. Para fabricar conos, la plantilla debe ser recta y tener el semiángulo del cono. Esta es la posibilidad de reproducir conos con mayor precisión y velocidad, por lo cual se presta para fabricar series medianas y grandes. Aquí está, entonces vimos la regla. A esta regla hay que ponerla en alfabetios, inclinada, y hay que llevar un patín abrazando la regla metálica. Entonces la regla metálica va fija al torno y no se mueve. Y el que se mueve, el que avanza es el carro. Entonces el patín viene fijo con el carro. Entonces cuando retrocede el carro, el patín tiene que salir junto con la regla que está inclinada en los medios. Y a medida que el carro avanza, el patín también tiene que ir entrando. Y este está sujeto con la punta de la herramienta. O sea que va a ser al revés, a medida que está aquí afuera, va a ser la aguja, la punta de la herramienta va a estar más adentro. Y a medida que vamos moviéndonos para acá, la punta de la herramienta va a estar más afuera. O sea que va a ser este cono el que va a resultar. Queda bien bonito aquí, tienen que mirarlo nomás con buen cuidado y van a ver esto. Aquí está la punta de la herramienta. Aquí está el portaherramientas, para arriba y para abajo. Este es el carro orientable. Desde atrás estamos mirando esto.
Y la otra posibilidad es ponerle fabricación de distintas conos, por ejemplo, para... Pero esto tenemos nosotros, vamos a ver, eh, vamos a cambiar de aquí. Aquí vimos hasta acá. Ah, verdad, aquí estábamos viendo el moleteado, ¿sí? Esta es la moleta. Entonces se hace apretando y se da varias veces de vueltas. Entonces la moleta tiene, como ustedes ven, tiene la mitad del moleteado, ¿no? Junto con la otra, entonces se van a ver las dos, uno en las dos direcciones. Y esta moleta es de acero muy duro, templado. Entonces se supone que esta pieza de acero es acero blando, de manera que le va a dejar algo así, apretado. Distintos tipos de moleteado. Así se verían las llaves. Esta así se ve la moleta. Entonces, para el roscado, que es lo que estábamos viendo por otro lado, la primera forma de roscar, o sea, la fabricación de rosca, hilo, tornillo o tuerca en un torno puede realizarse primero con machos. Sería, si nosotros compramos machos eh, que sirven para labrar la rosca, o sea, serían los machos son herramientas, los machos y las terrajas. Los machos para hacer el hilo en la tuerca y las terrajas para hacer el hilo en el vástago, en el tornillo. Esta sería una terraja y esta sería un macho. Entonces el macho hace el hilo en lo que va a ser la tuerca. Y se pueden hacer así. Estos son para hacer a mano, a no ser que sean ya tornos CNC, que entonces tiene un avance calculado y medido. Si no, tenemos que hacerlo a mano. Vamos así, este manillar sirve para mover. Aquí esto es cuadrado, de manera que podemos agarrar el manillar así, pero es cuadrado, pero tiene un agujero atrás, de manera que podemos ponerle el contrapunto para que no pierda la perpendicularidad. Entonces lo ponemos un poquito apretado y en realidad el que manda es este, ¿no? Para ir metiendo. Entonces se va metiendo y se le pone aceite para que no sea un trabajo acero con acero, porque muchas veces se rompe esta pieza, ¿no? Y hay que sacar un poco, otra vez volver a entrar, sacar un poco, volver a entrar. Lo mismo se hace, entonces aquí, este es para vástago, ¿no? Con esto. Y esto es para la tuerca, ¿sí? Eso es para cuando compramos, cuando vamos a hacer un hilo que existe en el mercado y que nos sale más fácil entonces, y además es de diámetro pequeño, digo. Entonces es más difícil hacerlo a punta de cuchilla y paso pequeño, más difícil hacerlo uno con una herramienta de un solo filo que comprar esto y hacerlo así. Entonces se compran estas piezas y se trabaja con eso. De la manera que se ve aquí. Vamos a ver aquí. Accesorio para roscado en torno. Vamos a ver qué hay. Vamos a darle compartir aquí. Listo. Cargamos, dice. A ver.
Hola, buenos días. Ya no quiero compartir este video. Uf, ya se lanzó. Vamos a poner aquí sonido. Estuve buscando mucho material, encontré bastante poco, la verdad. Más que nada en Argentina no se encontraba nada. Bueno, la perfeccioné o la adapté. Hola, buenos días. Bueno, quiero compartir este video Que tiene un macho. para transmitirles una idea que, como se podrán imaginar, es para hacer roscas en el entorno. La idea no es mía, yo estuve buscando mucho material, Dice que encontré esta bastante pieza va a poco, estar la suelta, verdad. pero Más no que nada puede en girar Argentina porque no se tiene aquí un encontraba tope, nada. ¿no? Entonces él hace Bueno, la de manera que perfeccioné o cuánto la va a adapté a avanzar. mis necesidades. Esta es una Eh, tuerca. bueno, hasta Al hacer ahora el agujero, yo una venía haciendo tuerca va a roscas con un avanzar torno según la muy velocidad livianito, en el cual y lo más que de anima. uno de ustedes lo habrá hecho. Entonces Aceitaba está bien la bancada, fuerte se para ponía un avanzar mandril más en o la avanzar menos. contrapunta y bueno, Lo que no puede es la girar. misma rosca iba llevando la contrapunta. Pero en estos tornos ya pesados o más robustos, eso es difícil o, bueno, la rosca no queda bien, muchas veces se barre, especialmente roscas finas como esta, que es un octavo BSP. Y bueno, por eso me puse a buscar esta idea y llegué a esta conclusión. Faltan algunos detalles, pero le quería transmitir la idea, el sistema. Yo lo hice en 1045 o 4140, no me acuerdo la verdad bien ahora, Pero porque al la idea carbón. inicial era templarlo, pero no lo creí necesario ahora que lo terminé. Esto no necesita ser Bueno, duro. consiste, de este lado está mecanizado el cono Morse 3 que está clavado en la contrapunta. De este lado está cilindrado a 20 milímetros. No son realmente ahora importantes las Tienes que ser medidas. completo por Podrán dos más. ustedes adaptarlo a sus necesidades. Yo simplemente quiero compartir el concepto. Esto estaba pulido a espejo, ahora con el uso se rayó un poco. De este lado está también mecanizado lo más preciso posible. Yo le di un juego de media décima aproximadamente, no es tampoco estricto, simplemente que se deslice esto libremente para que no ofrezca resistencia a la misma rosca. Esta pieza tiene un perno, que es un tornillo Allen con un bujecito de bronce, que también ayuda a minimizar el rozamiento. Y se apoya, como se podrán imaginar, cuando se inicia la rosca, esto hace fuerza para este lado, el perno se apoya en este soporte, que es regulable, con un tornillito Allen o un tornillito hexagonal, yo le puse un hexagonal, se regula La longitud. la ¿Cuánto va a entrar? profundidad o el Hasta largo que de la se rosca. suelta. Acá no lo van a ver ustedes, pero en el alojamiento del tornillito le hice una especie de pastillita de bronce que va primero y después del tornillo para que el ejecito este no se desgaste o no lo lastime el tornillo. Bueno, el sistema, como les comenté, es bastante simple. Esto se va a ir deslizando hasta que se le termina el soporte y empieza a girar de manera libre. Eso nos da tiempo de tener la marcha del torno, invertir la marcha y retirar el macho soportado por el mismo perno. Ahora se los voy a demostrar pidiéndoles de antemano disculpas porque este buje que yo improvisé acá ya tiene hecha la rosca, porque se podrán imaginar que este es el intento número 1,5 millones de video y no quería hacer una muestra cada vez que me equivocaba. Pero bueno, la rosca la acabo de hacer con esto y realmente funciona. Se los voy a demostrar. Siempre mantener bien lubricada la guía para que se deslice bien. Acercamos el macho, Se acerca hasta que el le macho damos un poquito toca. con la contrapunta para tener un pequeño juego para ayudarlo con la mano. Le damos marcha, iniciamos la rosca, como ven, tiene el soporte del perno, va haciendo la rosca hasta que se le termina el soporte. Nos da tiempo de frenar el torno. En este momento avanzamos un poquito la contrapunta para que con la marcha inversa le dé soporte de nuevo de sentido inverso y retraiga el macho
para sacarlo de la roca. resulta bien hecha porque se perfecciona. El sistema es bastante simple. Está pensado, de hecho lo tengo que hacer. Este adaptador voy a hacer una pieza idéntica a esta, pero en vez de hacerle el cono para el mandril, le voy a hacer el adaptador para el alojamiento, perdón, para hacer roscas exteriores con la terraja que conocen ustedes. Cualquier duda, consulta o idea o lo que quieran me lo pueden hacer. Vamos a dejar de compartir. Hemos visto, todo eso es interesante, una idea de mecanizar la fabricación de hilo, ya que es tan manual, ¿no? Entonces, posiblemente el mejor portaterrajas casero para torno de metal, este que hemos visto. Primero fabrica un portaterraja y luego lo prueba. Vamos a ver este otro. Vamos a dejar de compartir. Le ponemos la gorrita de maquinaria, amigos, y vamos a ver posiblemente es el mejor portaterrazas para todos. Hay veces que queremos roscar en el torno. Y al hacerlo manualmente, esa rosca así muy corta nos queda un poco torcida. Entonces hay veces que nos tenemos que ayudar del contrapunto, apoyarlo aquí, para que nos vaya medianamente bien. Pero hoy vamos a ver un portaterrajas completamente casero y que la verdad creo que va a funcionar muy bien. Esta idea me la pasó un suscriptor, al cual le mando un saludo y le doy las gracias a José Miguel, y hoy vamos a hacerlo. En realidad esta herramienta existe en el mercado, se llama portaterrajas o portamachos, que también lo hay para machos, si no lo recuerdo mal, de compensación radial axial, pero cuesta una pasta, cuestan más de 1000 euros. Entonces yo al comprarlo, lo descarto, y os tengo una gran sorpresa para vosotros, porque a partir de este momento, comprar metales en Randrade, todo el que quiera, y a través de mi enlace en la descripción, tenéis de un 8 a un 30% de descuento. Y cuidado, que un 30% de descuento en 500, en 600, en 1000 euros no es ninguna tontería. Con lo cual tenéis el enlace en la descripción. Y como os digo, es de un 8 a un 30 dependiendo de los materiales, ¿de acuerdo? O depende de la cantidad que compréis. Yo aquí pero es que yo no puedo comprar para un proyecto que necesito hacer un trocito así, no puedo comprar una barra de 1 metro, de 2 metros. ¿Vale? ¿Y de qué web estamos hablando? Porque en Randrade, por ejemplo, podéis comprar un tochaco de aluminio de 120 y de 20 milímetros de grosor. Ya está, sencillamente. Buscáis el material que queráis y ¿cuánto quiero? 2 centímetros, 30 centímetros, 1 metro, 6 metros, 10 metros. Y ellos lo cortan a la medida que queráis y os lo envían. Pues tiene guardado, pues se compró 1 metro, pero va necesitando de a poquito. Pues se corta el poquito que va a trabajar y ya está. Porque nadie le va a vender así poquito. Se le vende una barra y si le vende poquito se lo multan. Alisando. Primero he hecho el agujero con una broca, después alisado. Ahora simplemente lo que he hecho en la barra de 20 ha sido quitarle aquí 8 décimas. Esta es de 20 y aquí le he quitado 8 décimas para que la pinza, como veis, aquí no me entra. Con lo cual le he quitado aquí 8 décimas y ahora entra como tiene que entrar. Abre un poco, se expande lo que es un poquito y ya tenemos pues esto. Procurad que os quede así, ¿vale? Ajustadito, que veáis que como si fuese un rodamiento, que entra bien. Bien, ahora vamos a ir despacito. No sé yo cómo va a quedar esto porque las brocas que tengo no me llegan hasta el final y voy a tener que dar la vuelta a la pieza para acabar de perforar y luego la broca más grande que tengo aquí es de 14 milímetros y el vaciado que tengo que hacer es de 20 y voy a tener que vaciar con la cuchilla. Y al ser una pieza tan larga y tan profunda, eso va a vibrar sí o sí porque las cuchillas que tengo yo son muy finas, muy débiles
y sé que perfecto no me va a quedar. Ahora le voy a pasar la de 15 antes de darle la vuelta. Y mirad, esta broca la tengo afilada a mano, ¿eh? Algún día haré un vídeo de afilado a mano. Mira, ¿eh? Y por los dos labios, ¿ves? Que nos corta bien. ¿Habéis visto? Por los dos labios. Ahora dándole la vuelta, centrándolo y con la broca centradora luego, no debería de dar mucho problema. Aunque bueno, a lo mejor en vez de hacerlo a 20 con la cuchilla, lo hago 19,8 y le paso un escariado. Aunque ya también os digo que el escariado también tiene técnica, ¿eh? A mí no se me da muy bien hacer o pasarle el escariado. Ahora por aquí debería de estar relativamente cerca, porque la otra la he metido muy profunda. Ahí es normal que libre. Hasta que entre la broca, hasta que le entre la punta es normal que haga salir la zona. Ahora ya se quita. Y no tiene que estar muy profundo, más o menos por la medida de las garras de la luneta. Ya está. Bueno, ahora como hemos dicho, voy a vaciar a 19,8 para luego pasar un escariador. Voy a comerle lo que es la cuchilla hasta la mitad del tubo, y luego le damos la vuelta y le comemos la otra mitad, ya que mi cuchilla no es bastante larga como para hacerlo solo por un lado. Lo suyo de esto sería hacerlo con una broca directamente de 20, pero yo no la tengo. Que esto también es correcto, pero bueno, de la otra forma sería más rápido. Sobre todo cuando sea tan pequeño y hagáis esto, ir sacando la cuchilla porque no tiene un orificio suficientemente grande para desalojar la viruta. ¿Veis que no sale? Se queda atascada adentro, se va amontonando y mirad. Yo normalmente mientras que entro y salgo, la profundidad no la toco, ¿vale? Aquí supuestamente habría que desplazarla hacia adentro y sacar. Yo eso hasta la última pasada, las dos últimas pasadas no las hago, ya que si sacamos en la misma posición rayamos el interior. Pero yo eso hasta la última pasada, las dos últimas, no lo hago. Bueno, le voy a pasar ahora un escariador. He cogido el de 19,84 a 21,43. Como lo tengo que hacer a 20 es el que nos entra en valores. Este tiene una tolerancia de H7, creo recordar. Aunque ya os digo que yo nunca he tenido muy buena mano con los escariadores. Bueno, estos escariadores se supone que son para escariar a mano, pero no pasa nada por hacerlos a máquina a bajas revoluciones. Vamos a ver qué tal. Bien de aceite de corte, ¿vale? Y a bajas vueltas. Vale, despacito, muy despacito, da igual el tiempo que nos lleve. Por cierto, el escariador, yo lo aprendí hace poco, solo puede cortar así, nunca se retrocede girando al sentido contrario, porque nos podemos cargar los filos. Pero vuelvo a repetir que yo con los escariadores no tengo muy buena mano, me falta práctica. Bueno, voy a retirar la viruta que hemos quitado ya, que parece bastante. Bueno amigos, y como esto es algo tan ajustado y preciso, esto ya está pulidito por dentro, no sé si lo vais a ver. Y como está tan pulido y está tan bien, es importante limpiar bien el interior, ¿vale? De la pieza y lo que es el otro cilindro, porque cualquier viruta o algo nos lo va a rayar y nos va a fastidiar.
Uf. Madre mía, como si fuese una jeringuilla. Mira cómo le quedó. Ha quedado como si fuese una jeringuilla de ajustado. Dice que ha hecho Muy un bien. Bueno, lo siguiente que voy a hacer va a ser un moleteado a la pieza esa exterior Ya debe hacer un y una moleteado rosca que para nos enganchar aprendamos lo que será el cómo se hace. portaterrajas. La rosca se la voy a hacer de uno. No tenía que haber quitado la luneta para hacerlo ahora, pero bueno, lo vamos a hacer de otra manera. Bueno, que este moleteador me está dando muy malos resultados. Me lo dan en diámetros pequeños y en los grandes ya ni os cuento. Un punto pesado. Calma, tiene que avanzar un momento. Bien, perfecto. Nos ha dado lo suficiente como para tener una buena tracción. Y ahora una rosca, que la rosca se la voy a hacer de paso de uno, que me da muy buenos resultados, me gusta mucho cómo queda. Voy a cambiar el contrapunto, he puesto uno más chico para que no me estorbe. Y recordar siempre las roscas estas, hacerlas que un cuello, ¿vale? Para que luego no tope con este mazacote y la rosca exterior tenga donde terminar libre, sin nada que se atraviese. Retrocede y vuelve a entrar. Otra vez le da un poquito corto. Bien. Vuelta, saca. Y ahí está, perfecto. Tiene su... Y bueno, ahora básicamente el siguiente paso, tenemos aquí ya un redondo, lo he cortado de latón, ¿vale? Que este es el que va aquí. Y va a ser el portaterraja. Aquí tenemos 30 de diámetro, ¿no? Pues a 30 le tenemos que restar el paso de rosca 1, que se quedan 29. Pues tenemos que hacer un primer vaciado de 29 y hacer la rosca interior. Como tenemos que hacer 29, Vamos. pues esta me la hago de 28, o de 28 y medio, de 28,7. Nunca he visto entonces es más fácil de hacer de la porque si no queda una roca ahí solamente puede hacer La última pasada, como sabemos la medida que tenemos, pues ya rectificamos. Y sabemos que debemos de quitar para tener ya los 29 que necesitamos exactos. Bueno, y ya con todo colocado vamos a hacer la rosca. Hemos lavado mucha cuchilla. Yo creo que lo hemos hecho de una pasada. Ahora retrocedemos sin mover el carro en este sentido, ¿de acuerdo? Para saber dónde tenemos justamente la posición de la cuchilla, hasta que nos quepa la pieza por aquí. Aunque tengamos el dial de entrada rosca, el dial de entrada rosca paramétrica no sirve, ¿vale? Se puede usar de una manera un tanto especial que un día os explicaré, pero el dial de entrada rosca se utiliza para las pulgadas, para las roscas por pulgadas. Entonces yo voy a probar, tengo que hacer una pasadilla más. Como es una rosca que tiene tope al final, que tiene una pared, los últimos pasos para arrimarnos lo más posible al fondo sin que se empotre la cuchilla con el fondo, lo podemos hacer con la mano, ¿vale? Le voy a aflojar un de hecho poco. tiene una cajita, este debería Y la hacemos con la mano para evitar que, lógicamente, el carro se empotre contra el fondo. Bueno, lo termino y lo probamos. Y no tiene que quedar una rosca pues como esta, que no tenga holguras y que no tenga nada y que entre suave, que entre bien, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y no tiene nada de holguras. Una vez que la rosca está apretada, esto nos tiene que quedar la De terraza acuerdo. apretada contra la pared del fondo y entre esto, ¿de acuerdo? Que apriete esto con esto cuando le demos vuelta, que no quede suelta dentro, aunque también le vamos a poner los tornillos de los pasadores. Lo primero que le voy a hacer es una primera caja 25 y nada, pues voy a vaciar esto, al igual que he vaciado este exterior, me voy a hacer dentro dos vaciados. Le voy a meter un avellanado puramente por estética.
Estas rayas, aparte de ser de decoración, las he hecho porque ahora hay que hacer los tornillos que van a hacer de prisioneros para la aterraje. La rosca nos va a llegar hasta este tope de aquí. No sé si lográis apreciarlo. A ver, pues esta va al fondo, nos queda perfectamente apoyada y no tienen holgura. Bueno, llegó la hora de hacer los prisioneros para las terrajas. Observemos nuestras terrajas. ¿Cuántas divisiones le vamos a hacer? Pues yo, por ejemplo, en este modelo de terraja tenemos una, dos, tres y aquí otras dos. Pero si nos ponemos a observar, esta va perpendicular con esta y esta va perpendicular con esta. Con lo cual tenemos dos aquí y dos aquí. Tenemos una cruz. Pues hacemos 4 divisiones. 4 divisiones en cualquier punto nos van a valer todas. Y después tenemos esta aquí en el medio. Esto, poner 5 tornillos es una exageración, pero lo vamos a poner. Pero esta del medio coincide justamente en la mitad entre una y otra, pues con lo cual hacemos 4 divisiones y después una división entre 2 puntos. Bueno, he hecho una pequeña modificación porque me falta, bueno, no me falta, no encuentro una de las garras inversas y entonces esto abierto entero no me da. Entonces, bueno, le he hecho aquí un pequeño rebaje para que me dé. Y la verdad, queda un poco más estético. Bueno, plato divisor, relación 1,90. Para hacer 4 divisiones son 22 vueltas y 8 agujeros en el plato de 16 agujeros. Vamos a hacerla y luego os explico cómo hacemos la división, esa que os he hablado antes, de mitad entre 2 y 2. Bueno, entre 1 y 1. Voy a hacer roca de 5 milímetros, con lo cual utilizo una broca de 4,2. Agujeros, 2 vueltas, 4 agujeros. Tiene que estar a un cierto ángulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 8 agujeros. Ahí. Y así, con las 4. Bueno, están las 4. En realidad también se podría hacer así, la atravesamos hasta abajo, giramos una, atravesamos hasta abajo, pero no sé si me llega y aparte de eso tampoco me gusta exigirle tanto a la broca. Bien, tenemos ya 1, 2, 3 y 4, ahora tenemos una aquí y otra aquí. ¿Cómo hacemos una división exactamente al medio por aquí? Vale, pues para hacer las 4 divisiones son 22 vueltas, 8 agujeros, ¿no? Pues si yo ahora le doy 22 vueltas y 8 agujeros, llegamos aquí, pero necesitamos quedar en la mitad, aquí. Pues muy sencillo, muy fácil, muy todo. 22 vueltas, ¿no? La mitad de 22, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y antes teníamos 8 agujeros, por la mitad de 8, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí lo tenemos. Mira, ¡Finiquitado! Sí, son cabezales. Venga, que ya estamos casi que acabando. Y ya podréis observar que tenemos prácticamente... Bueno, prácticamente no. Tenemos la misma forma de los prisioneros que la terraja, ¿vale? Ahora un agujerito aquí a 10 o 15 milímetros más o menos del borde. Bueno, ahora le ponemos un poquito de fijador. Tornillo cortito, ¿vale? Que no tiene que... Solo en la pared, no tiene que traspasar. Bien, y ahora esto se supone que va aquí y este aquí, ¿vale? Pues nos falta hacer un taladro aquí, ¿vale? Pues yo lo voy a hacer a la mitad más o menos. Bueno, agujero 10 y a la mitad más o menos un roscado a 8. Una barrita de 10 y aquí un roscado a 8. La voy a poner. Esta medida se la he dado a ojo. Esta va a hacer 3 agujeros prisioneros a la pieza esta. Bueno, venga, vamos a montarlo. Que ahora sí está. Vemos la barrita esta. Me he dado cuenta de otra cosa que debería haber hecho de otra forma. Y ahora la voy a contar. Metemos esta. Me encanta la precisión cuando entran las piezas así también y tan perfectas. Todo el mundo aprende a apretar bien, que esto tiene que ir súper fino. Si esta pieza la hacéis soldada al espárrago este, mejor, o de una pieza. Lógicamente hacerla en 2 partes y luego la soldáis y lo hacéis como queréis, porque no vais a mecanizar todo esto y perder todo ese material, pero bueno, como cada uno quiera.
Le voy a montar una terraza de 10 para hacer una prueba ahora. Aparte de eso, acabo de adivinar una cosa, que este sistema puede ser la bomba, porque también podemos controlar la profundidad. No os paséis nunca apretando estos tornillos porque podéis reventar lo que es la terraza, ¿eh? La podéis partir. Amigos, lo primero la montamos aquí. ¿Vale? En principio espero que no gire lo que es el contrapunto, porque bueno, cuando hacemos un taladro con el portabroca no gira. Si gira, le vamos a hacer una pieza, le soldamos aquí como un espárrago, una pletina que vaya aquí, la atornillamos aquí o ya vemos cómo la enganchamos para que no gire. Si yo hubiese tenido aquí un tocho más grande, tengo por ahí uno de aluminio pero era muy finito, no lo iba a usar porque iba a ser muy débil. Si hubiese tenido un tocho más grande, esta barra me hubiese sobresalido y la puedo regular aquí hacia adelante o hacia atrás. ¿Qué pasa? Por ejemplo, imaginad que yo quiero una rosca de 20 milímetros de largo, ¿vale? Pues esto va a hacer la rosca y a los 20 milímetros, pum, 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 se va a salir del espárrago, va a quedar libre y esto ya va a estar girando libremente, sin miedo a que se nos empotre ni nada de eso. Con lo cual, como no tengo un tochaco más grande, o bien me espero a tenerlo y le cambio esta pieza, o me hago espárragos de 1, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Así, cuando llegue al final, esto va roscando, pum, 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 y al llegar al final, queda libre y aquí ya va girando bien. Aunque en realidad no importa mucho, porque por ejemplo, tú te marcas aquí una marquita con un rotulador y aquí te marcas otra, y cuando llegue a esa profundidad, pues simplemente haces el cambio de giro y viene para acá y ya empieza a retroceder. ¿Entiendes? Entonces que no es muy necesario que llegue hasta aquí y quede libre. Y el funcionamiento es fácil. Ahora, en cuanto le arrimemos la pieza, esto va a ejercer fuerza contra esto, entonces va a empezar a chupar, pum, 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 y al dar la vuelta para cambiar el sentido de giro, esto hace así, choca en el otro lado y empieza a recoger. Venga, vamos a ver cómo funciona. Le voy a cortar un cacho aquí, ¿vale? Vamos a probarlo. ¿Habéis visto que le he cortado aquí un trocito, ¿vale? Bien, y aquí lo único que voy a necesitar es arrancarlo un poquito, darle un empujón para que nos embrague, para que se enganche lo que es la terraza. Y separo el tornillito de aquí que enganche. Empujamos un poquito con el destornillador. Venga, ya enganchado. Y ya está. Esto sí. Y en cuanto salga el tornillo, se libera. Se me ha chocado lo que es el porta este aquí, porque no he llegado a medir bien eso. No pasa nada. Apretó ahí. A ver, saco un poco la barra. ¿Veis? Ya está girando libremente. Ahora si yo le cambio el giro... Ahí va, ya va. Y debería funcionar. ¿Veis? Está ahí lo que hizo. Y ya ha quedado liberado, ¿veis? Sí. Entonces ya podemos apartar. Y mirad, nos ha hecho la misma rosca que tenemos aquí, nos la ha hecho aquí. Muy bien. Interesante. Él se está haciendo una herramientita que le sirve para roscar. Cada vez que tenga que roscar ya. Vamos a dejar de compartir. Vamos a volver a nuestro. Bueno, espero que ustedes también se entretengan mirando cosas sencillas. Y este es el trabajo convencional. A ver, vamos a ver. Y hay algún... Estamos preparando el material para hacer una rosca de 5 octavos hilo fino. Por lo tanto, con esta pasada dejamos el diámetro a 5 octavos.
ahora vamos a hacer el montaje de la terraja. Esta es una terraja 5/8 hilo fino. Entonces vamos a hacer el montaje acá en el portaterraja. Bien, es importante la alineación de la terraja. Es importante también que el roscado con terraja manual aquí en la máquina lo vamos a hacer con una velocidad, si no es que manual, ¿verdad? Y con la velocidad más baja que nos permita la máquina. Entonces, manual. Ya tenemos el contrapunto, ya tenemos cilindrado al diámetro, ya le tenemos un chaflán de entrada, ya hemos instalado correctamente la terraja. Todos esos parámetros hay que tener en cuenta. También debemos de tener en cuenta los parámetros de seguridad. Entonces, la alineación es importante. Lo ubicamos acá y después con el contrapunto le damos una cierta presión. Debemos observar de que el maneral descanse en una parte en donde cuando él descanse va a desplazar y no va a encontrar nada que sea obstáculo al desplazamiento que va a ir teniendo el maneral. O sea que cuando este viene, ¡pam!, va a pegar ahí. Cuando comience a hacer el esfuerzo, pega aquí y ahí va a descansar todo el esfuerzo del corte de la terraja. Por lo tanto va a ir desplazando y no podemos dejarle algo que le sirva de obstáculo al momento de alinear. Ahora, alguien puede decir, le puedo dar una presión manual. Vamos a echarle aceitito para que lubrique, abundante aceite. Una película. Para que, y durante el proceso lo vamos a estar haciendo. Entonces, ¿ya? Como podemos ver, ahorita acabo de darle un toque de encendido. Y observamos que ya comenzó el corte. Está cortando el tiro. Ahí ya comenzó el corte. Entonces, con precaución, le doy otra presión, lo vuelvo a encender. Como ya vieron, ¿verdad? Si me paso, él va para atrás y va a ir cortando y puede ir dañando la rosca. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo hacemos este trabajo, porque podemos dañar la pieza, podemos dañar la terraja. Hay que tener mucho cuidado. Hay que sincronizar bien el encendido con el avance de presión. Retiramos la cámara. Vamos a observar de que este avance aquí tiene que ir descansando ahí, que no tenga nada de obstáculo. Si hay algo que le sirva de obstáculo, va a dañar ahí el trabajo. Entonces, ¿verdad? Enciendo y le voy dando presión acá. Miren, por favor, jóvenes, alguien que me apoye con el aceite. Saque la manito. Y ahí le voy dando presión, va roscando y él va avanzando aquí sin ningún obstáculo. Este trabajo tiene que ser bien sincronizado porque podemos dañar la herramienta, podemos dañar y provocar hasta un accidente si ustedes así lo amerita, ¿verdad? Por falta de precaución y de seguridad. Y miren a este lado cómo se va construyendo el hilo. Lo gira para otro lado y lo saca. Entonces, como podemos observar, ahí va siempre en la misma lado. Vamos a darle otro. Échame el aceitito por favor para que se lubrique como refrigerante.
Para esto hemos visto cómo se hace. Vamos a compartir. Vamos a punta de cuchilla. Entonces nosotros ahora vamos a ver si aprendemos a hacer nosotros a punta de cuchilla, que es diferente. Nosotros no vamos a usar ni terrajas ni machos. Nosotros vamos a usar la punta de cuchilla, esta amarilla, que tiene un ángulo de 60 grados, y vamos a hacer este hilo. Para eso vamos a hacer girar la pieza, y entonces a medida que la pieza va girando, la punta de la herramienta tiene que desplazarse desde aquí hasta la izquierda, ahí. Y si va a ser todo el cilindro de hilo, entonces tiene que desplazarse hasta el fondo. La rosca tiene un paso del R, P sub R, paso de la rosca. Quiere decir que cuando este material da una vuelta completa, el hilo se mueve, o sea, avanza el paso de la rosca, P sub R. Entonces, tenemos que sincronizar nosotros el movimiento, el giro de este cilindro con el movimiento de la punta de la herramienta. Tiene que girar o avanzar P sub R milímetros en el tiempo en que esto da una vuelta. Y si da n vueltas por minuto, entonces n veces per. Lo vamos a ir haciendo. Entonces, para eso tenemos que calcular cuáles son los engranajes que van a entrar aquí. Z1, Z2, Z3, Z4 y presumiblemente Z5 y Z6 más. Entonces, para eso, una vez que colocamos estos engranajes aquí, vamos a hacer dar vueltas el husillo de roscar, que tiene un paso P sub H. Entonces, fíjense que aquí tenemos una cadena cinemática que empieza aquí y termina aquí. Entonces podemos, tomando en cuenta estos engranajes que están enseguida adentro y enseguida afuera, podemos tomar N mayúscula por P sub R, paso de la rosca, así va a ser. N mayúscula por P sub R de la rosca tiene que ser igual a N minúscula por P sub H, ¿no? Eso es lo que tiene que avanzar. Porque ¿qué cosa es N P sub R? Esto es milímetros por vuelta, por N vueltas. Y aquí milímetros por vuelta por N vueltas. Entonces lo que avanza el uno tiene que ser igual a lo que avanza el otro para que nos salga el hilo que estamos queriendo hacer, ¿no? Tiene que avanzar tiene que avanzar N minúscula por P sub H. El P sub H es el husillo de roscar, tiene ese paso. Entonces tenemos que adecuarnos, que adaptarnos al paso del husillo de roscar del torno. Entonces de aquí nosotros podemos hacer, por la razón de transmisión de una cadena cinemática, es N de salida a N de entrada, como el producto de los números de dientes de los engranajes conductores es el producto de dientes de los engranajes conducidos. Entonces, N salida a N de entrada. N de entrada es el N mayúscula, que está aquí. Y P sub R. Nosotros tenemos esas dos opciones, ¿no? Así, para que la punta de la herramienta de corte pueda ir tallando el hilo, tenemos que tener N mayúscula por P sub R igual a N minúscula por P sub H. Entonces nosotros de aquí
pasamos P sub R partido por P sub H y N minúscula partido por N mayúscula, sí. Y nosotros sabemos que N de salida, que es N minúscula, es a N de entrada, ya lo hemos visto nosotros para una cadena cinemática, igual al producto de los dientes conductores partido por el producto de los dientes conducidos. Entonces esta relación, así P sub R partido por P sub H, nos lleva aquí al número de dientes de los engranajes de la lira. Por lo tanto, entonces, N y N no nos interesa. Nos interesa P sub R partido por P sub H, ¿no? Ya sabemos que es igual a N partido por N. Pero nosotros lo que tenemos, no tenemos. O sea, no nos interesa. Podemos hacer eso más rápido o más despacio. Porque lo que nos interesa es la razón. La razón de Z conductores a Z conducido, que nos va a dar la velocidad de salida a la velocidad de entrada. Entonces nosotros no usamos velocidad de salida a velocidad de entrada, sino que usamos paso de la rosca partido por paso del lucillo, igual a este producto partido por Z de producto. Entonces, esta es la ecuación fundamental para encontrar los engranajes de la línea. P sub R partido por P sub H igual Z1 por Z3 por Z5 partido por Z2 por Z6 por Z4 por Z6. ¿Ya se acuerdan ustedes cómo era? Las ruedas de recambio de la lira del torno disponibles forman una progresión aritmética con una diferencia de 5 dientes entre sí. La diferencia es 5 dientes. Entonces, ¿qué engranajes tiene un torno? Este torno tiene engranajes con 20 dientes, 25 dientes, 30 dientes, 35 dientes. Y así 40, 45, 50, hasta llegar a 120. O sea que no tiene más de 120 dientes, entre 20 y 120. Todos de 5 en 5. Y además de eso tiene un engranaje con 127 dientes. Y tiene uno de cada uno. No tiene 2 de 20, 2 de 25, no. Tiene uno de cada uno. Nosotros tenemos que hacer de manera que no use nunca 2 del mismo. Porque no tiene 2 del mismo. Tiene uno de cada uno. Los engranajes de la lira solo pueden escogerse por pares. O sea que a pesar de que ahí aparecen 6, podemos escoger 2 nomás, Z1 partido por Z2. O 4, que es Z1 por Z3 partido por Z2 y Z4. O 6, que es tal como aparece ahí. Entonces, no podemos escoger 3 o 5, no. Tenemos que escoger o 2, o 4, o 6. Ahí. Esto ya hemos visto también. Muchas veces las máquinas herramientas llevan, pero dije que si bien nosotros vamos a suponer que nuestro torno lleva el otro nomograma, también hay otros que llevan un nomograma que es más sencillo, que es este. Aquí aparece velocidad metro por minuto, diámetro en milímetros. Entonces busca, este funciona de otra manera, ¿no? Pero también está pensado para que le dé aquí cómo va a colocar las palancas, en ese caso. Nosotros utilizaremos nomogramas como el siguiente para hacer ejercicio. Supondremos que el torno que se utilizará posee únicamente los valores dados en el nomograma y por tanto se debe elegir de entre ellos 4 escalas. Abajo ya hemos visto la velocidad de corte metro por minuto, a la izquierda el diámetro a tornear, arriba avances disponibles, milímetros por vuelta, y cruzadas las velocidades de giro disponibles en RPM, y a la derecha el tiempo para tornear una pieza que tiene apenas 10 milímetros de longitud. Entonces,
Este es el torno, con los 4 lados, velocidad de corte en metros por minuto, diámetro en milímetros, diámetro a cortar en milímetros, avances por vuelta para escoger y tiempo. Y cruzado, la velocidad de RPM del torno. Para resolver problemas de similar ejes con herramientas de corte de acero rápido o acero súper rápido, se parte con la información del cuadro número 3. Ya hemos visto, ¿no? El 3.1, etc. Dependiendo del material a tornear y el de la herramienta de corte, se elige la velocidad de corte para el desbaste y afinado, así como la geometría de la herramienta. Dependiendo de la materia prima y del material a desbastar, se elige el avance para el desbaste. Normalmente no se elige la primera alternativa, que son piezas con grandes aumentos de material, porque presupone la disponibilidad de un torno de gran potencia, que normalmente no es el caso, a no ser que se explicite esa circunstancia, que se diga explícitamente, se dispone de un torno de gran potencia. Si no, suponemos que no. De la tabla se elige entonces un intervalo de avances. En la parte superior del nomograma del torno se elige un avance disponible, ¿no? Aquí. Disponible para ese torno, suponiendo que esos son todos los avances disponibles para el ejercicio, ¿no? Entonces, probablemente el torno tiene más, pero nosotros para el ejercicio vamos a suponer que solamente están disponibles lo que aparece ahí en esa tabla, en ese nomograma, ¿ya? Para que aprendamos que en realidad lo que hay que aprender ahí es que hay que elegir entre los que están disponibles. No se puede elegir nada que no esté disponible. Se elige además un intervalo para el afinado. El primero para un afinado más exigente, de abajo de 5 centésimas hasta 1. Habiendo elegido el intervalo, ese es el avance, ¿no? Milímetros por minuto o milímetros por revolución. Se va al nomograma del torno y se elige el avance correspondiente. Finalmente, con la ayuda de la tercera parte de la tabla de la herramienta de corte, se elige la profundidad de corte máxima para el desbaste. Entonces nosotros ahí en esa zona del cuadro, vamos, lo que nosotros calculemos, que era 8 por avance, o 5 por avance, o 0,25, vamos a suponer que es el máximo, que no nos podemos pasar de esa cantidad. Para el afinado, entonces, que resulta de una fórmula que depende del avance elegido. Y para el afinado se elige siempre lo que dice ahí el cuadro, que dice profundidad de corte 0,25 milímetros. O sea, para hacer el afinado, solamente 1/4 de milímetros de profundidad de corte. Si tomamos en cuenta que corta 2 veces al pasar un diámetro, primero un lado y después el otro, entonces es medio milímetro. Pero es 0,25 por lado. O sea, la profundidad de corte es 0,25. En los ejercicios no se toma en cuenta el tiempo para el refrentado de los hombros, que es mucho menor. Ejercicio número 1. Vamos a hacer entonces dice, de una barra redonda de 62,5 milímetros de acero y 64 kilos por milímetro cuadrado de resistencia a la tracción, se quiere fabricar un eje de 350 milímetros de barro, desbaste normal y afinado, ambas cosas. El eje acabado será escalonado con diámetros de 42, 28 y 20 milímetros de diámetro, en longitudes de 100, 140 y 110 respectivamente. Vamos a mirar eso aquí. 100, aquí de ese 140, porque estos son 240, y 110, 350 respectivamente, ¿no?
100, 140 y 110. Ahora, normalmente esto se da así, para minimizar los errores de mediciones. 100, 240 y 350. Entonces se mide a partir de una cara de referencia. Pues para nosotros la cara de referencia es la izquierda. Y a partir de aquí es 100, 240 y 350. Voy a saludar un ratito. Entonces, esa sería esta línea de aquí arriba para afuera, sería el cilindro que le vamos a poner al torno. Entonces hay que sacar todo este material, hay que sacarle por una parte en el desbaste y finalmente en el acabado, de manera que, en el acabado afinado, de manera que quede así, 42, 28 y 20. Entonces, fíjense que este es el diámetro, eje del diámetro. Ustedes no son capaces de poner, no sé con quién habrán hecho el dibujo técnico, tiene que ser algo así. Aquí en realidad a mí me falta todavía poner el diámetro de aquí hasta aquí. Aquí habría que poner el diámetro afuera. Sí, pero se sobreentiende, ¿no? Diámetro 0, que es lo original, 62,5 milímetros. Diámetro 1, que es como va a quedar la primera parte, 42 milímetros. Diámetro 2, que es 28, y diámetro 3, 20. Deberíamos hacer con una línea de cotas, pues dos, así como estas, ¿no? Pero lo vamos a dejar así porque se entiende. Pero tiene que llevar una línea del centro, y tiene que llevar esta, ¿no? Líneas son enteras, ¿no? No es una grava, sino que son cilindros de diferentes diámetros. Entonces, cuando miramos de frente, aquí también se ve la parte que se ha refrendado. Se ha refrendado todo. Entonces, yo eso también debería calificarlo porque no puede ser los dibujos horribles que hacen ustedes. Hacer esto no cuesta nada, ¿ya? Entonces, seguimos. Indica las velocidades de corte, avance y ángulos de la herramienta que usará. El número de pasadas, las RPM de kilo de la pieza, la profundidad de corte en cada pasada y el tiempo necesario. Use las tablas para una herramienta de corte de cero rápido y el nomograma del torno que se adjunta. Marque en ellos los parámetros seleccionados. No incluya en el cálculo el refrentado a los hombros, o sea que ¿cómo se llama? El refrentado aquí y el refrentado aquí no lo vamos a tomar en cuenta. Ni los dos extremos tampoco, ¿no? Solamente el cilindrado. Entonces, aquí estamos viendo, ya tenemos aquí los diámetros, tenemos los diámetros también, las longitudes, 100, 140 y 110. ¿Qué más nos falta? Nos falta acero de 64 kilos por milímetro cuadrado. Tendríamos que ir a ver entonces no sé si estamos lejos. A ver, vamos a ir al otro lado. Aquí, vamos a ir acá. Parece que la tabla está más aquí. Por aquí estaba, por aquí.
Aquí entonces tenemos un torno, va un acero de 64 kilos por milímetro cuadrado. Entonces nos vamos aquí. Acero de hasta 45, no. Acero hasta 65, entonces este es el nuestro. Quiere decir que vamos a usar una velocidad de corte de 25 para el desbaste y una velocidad de corte de 40 para el afinado. Los ángulos que va a tener nuestra herramienta son alfa 6, beta 65, sumados nos dan 71 y al 90 nos dan 19, o sea que gamma vale 19 grados. Entonces eso sería 25 y 40. Y aquí de la segunda parte vamos a tomar piezas con aumentos exponenciales de material, o sea que vamos a escoger el avance en el intervalo que va de 0,6 a 0,8. Y vamos a escoger profundidad de corte, va a ser como es a 0, 8 por el avance. Y aquí vamos a escoger, digamos, 0,15 a 0,20 para el afinado, intervalo de 0,15 a 0,20. Y aquí para el afinado, profundidad de corte 0,25. ¿Ok? Entonces está aquí. El cuadro número 3, 25 y 40. El 0,6 a 0,8. El 0,15 a 0,20. Profundidad 8 por avance de desbaste. Entonces todos esos nos faltan todavía las últimas 3. ¿Cómo se va a elegir? El avance para el desbaste, el avance para el afinado y la profundidad del desbaste. La profundidad para el afinado, avance para el afinado siempre es 0,25, pues no hay que elegir. Entonces nos vamos, aquí abajo debe estar. No está aquí, aquí está. No está. Entonces nos vamos aquí. Supongo que esta es allá. Entonces aquí vamos a elegir 0,65 para el avance del desbaste. Estamos eligiendo 0,65. Para el desbaste afinado hay que elegirlo del intervalo de 0,15 a 0,20. 0,15 a 0,20 está aquí. 0,15 está por aquí. 0,17. 0,18 hasta 0,20. Está por aquí 0,20, ¿no? ¿Cuánto es? Tenemos que escoger entre 0,15 a 0,20. Entonces 0,15 a 0,20. Esto es 0,172. Hasta ahí. Todavía esto es 0,117, 0,23. Va avanzando para allá. Entonces 0,15 a 0,20. Más o menos está por aquí. Elegimos, podemos escribir el 0,15 o 0,172. ¿No? Elegimos 172. Y nos vamos con eso, entonces, 0,172. Y profundidad de corte para el desbaste, entonces, van a ser 8 por 0,65, da 5,2. Y profundidad para el afinado, 0,25. Entonces, ¿cuánto hay que sacar al radio? En la zona del diámetro 1 hacemos delta R1. En la zona del diámetro 2 vamos a hacer delta R2. En la zona del diámetro 3, delta R3. Suponemos que en la primera parte se va sacando a lo largo de toda la pieza 350 milímetros. Hasta que llegamos aquí, vamos a ir dejando, como hay que dejar 0,25 de profundidad para el afinado, entonces vamos a dejar 42,5 de diámetro de desbaste, 28,5 de diámetro de desbaste en la segunda parte y 20,5
para el desbaste de la tercera parte, porque suponemos que va a haber 0,25 al radio, 0,25 y 0,25 en cada sitio para hacer el afinado. Entonces vamos a llegar a 42,5, a 28,5 y a 20,5 en el desbaste. Entonces la primera delta R1 va a ser 62,5 menos 42,5 partido por 2. ¿No? Mi fórmula puede ser de 0 menos de 1 más 2 veces 0,25. ¿No? Con eso estamos dando la profundidad para el afinado. Y todo eso partido por 2, porque no es al diámetro, sino que es al radio. Y eso nos da 10. ¿No? 62,5 menos 42,5 da 20. Entre 2, 10. En el segundo vamos a suponer que hemos sacado hasta 42,5. Entonces 42,5 menos 28. Aquí dice de 1 más 0,25 más 2 por 0,25 menos de 2 más 2 por 0,25. Así. Y eso va a ser entonces 42,25 menos 28. No, 42,5 menos 28,5. Tenemos 30 a 42, 14. Entre 2 a 7. Y para R3 vamos a suponer que hemos llegado hasta aquí, que es el 28,5 y que tenemos que llegar al 20,5. Entonces hay 8 que vamos, 8 entre 2 a 4, ¿no? Que nos va a cortar. Entonces tenemos que cortar 10 al principio, al radio. Tenemos que cortar 7 en la segunda etapa y 4 en la tercera. Como el máximo es 5,2, aquí suponemos que vamos a hacer 2 pasadas. Aquí también vamos a hacer 2 pasadas. Entonces aquí podemos hacerla de 5 y de 5, para que sean más fáciles de contabilizar. Podemos hacerla también, no, o sea, que esta como es cabalita, mejor 5 y 5. Aquí podemos hacer 4 y 3, 5 y 2, podemos hacer 5 y 2 o 4 y 3, si queremos. Mejor, por lo menos para nuestro trabajo, 5 y 2. Y aquí una de 4. Entonces, ponemos aquí, pasada 1, 2, 3, 4, 5, desbaste. Y para el acabado, entonces son 2 en la primera etapa, 2 en la segunda etapa y última, 1. Entonces los 2 primeras eran 5, 5 y 5, 5 y 2 y 4. Para el acabado hay que tomar en cuenta 1, 2 y 3 velocidades distintas y entonces también zonas distintas, así pase 6, pase 7 y pase 8. ¿No? Estos P's que se confunden con la profundidad, estos son P mayúsculas y estos son P minúsculas. Profundidad. Y esto es pase. Pasada número 1, número 2, 5 de afinado y 3 de acabado. No, 5 de desbaste y 3 de afinado. Entonces, 3 de 5, 1 de 2 y 1 de 4, 0,25, 0,25 y 0,25 para el afinado. Después ponemos aquí el diámetro inicial, que es 62,5. Y si le quitamos 10, 2 por 5, 10, queda 52,5, que es el diámetro final de la primera pasada, y que es el diámetro inicial de la segunda pasada. Entonces 52 menos 10, 42,5. Entonces 42,5 ya tiene que salir de 42,5. Entonces se supone que aquí ya dejamos de cortar la totalidad y cortamos solamente las 2 últimas partes. Entonces este es final de la segunda pasada y inicial de la tercera. Y entonces aquí de nuevo vamos a quitar 5, 42, 32. 32,5 no hay que sacar aquí al 32, sino que al 28. Entonces 32,5 es final de la tercera, pero inicial de la cuarta. Y después hay que sacar 4, que va a quedar de 28,5. 32 menos 4, 28,5.
28,5 es final de la segunda etapa, ¿no? Y con este 28,5 es inicial para la quinta pasada. Y 28,5 menos 8 da 20,5, que es la tercera pasada aquí en el acabado. Muy bien. Ahora entonces ya tenemos estas dos filas, diámetro inicial y diámetro final, a lo largo de todo el trabajo. Ponemos velocidad de corte. Y son, todo lo que es desbaste son 25, no listo, 25 y 40 para afinado. Entonces 25 y 40. N de RPM, entonces tenemos que escoger aquí, de acuerdo a la primera, tomamos la velocidad de corte 25 y el diámetro 62,5. Nos vamos aquí arriba está, aquí abajo, aquí abajo, aquí arriba, no, aquí abajo está. Aquí estamos en 20, ¿no? 25 y 40. 25, perdón. 25 es este, 20 es este, ¿no? Este es 10, este es 15, este es 20, este es 30. Entonces, este es el 25. El rojo de la derecha es el 25. Seguramente el manómetro tiene una rayita aquí y una rayita aquí. Bueno, el 30 sí está de todas partes el 40, ¿no? Pero para el 25 necesitamos una rayita para orientarnos, porque no es la mitad. Seguramente que trae una rayita aquí para saber cuál es el 25 entre el 20 y el 30. Entonces tiramos para arriba, porque ahí tenemos que elegir ahí nuestras RPMs. Entonces, sobre esta línea roja vamos a elegir. Primero, en 60 es esta línea 62,5. Paralela hasta que toca la línea roja y escogemos 118. Para la segunda pasada era 52,5, que es esta de aquí, y ya nos da más cerquita de la 156. Entonces vamos poniendo 118, 156, 118, 156. Para la tercera pasada estamos en 42, aquí, de aquí. Elegimos 210. 210 de velocidad de pasada. Ahí. La quinta dice también 210, vamos a ver. Aquí entonces 210. Está la 1, 2, 3. Aquí de 210. La cuarta, que es 28, 32. Da por aquí hasta aquí. Sigue siendo, aquí es más de 200, es menos de 210, pero nosotros hemos elegido 210. La próxima es más de 210, pero nosotros elegimos 210, está más cerca que el 280. Y para el 28, este es 32 y este es 28, vamos a elegir aquí, que es 280. Entonces, 210, 210 y 280. Con eso estamos listos para el desbaste. Entonces, para el afinado, tenemos que tomar la línea de 40, esta de aquí. Y son 42, 28 y 20. 42 con la línea roja de aquí. Ahí habría que tomar. Que es 280. 42, 280, ahí que es 280. Y 20, que es este. Aquí. Que es 500. ¿Será? 500. Ahí antes dice 375 y 280. ¿Será cierto?
375, claro, esta. Y 280 antes, este. ¿No? Con 42, 28 y 20. Habría que ver si está bien 42, 28 y 20. 42, aquí. 210, dice. No, perdón, hay que coger esta, que es 280. Ya, 280, 375 y 500. 280, 375 y 500. Avances. Aquí hay que poner, hemos visto que avance para el desbaste 0,65, para el afinado 0,172. Ponemos aquí. Entonces, el trabajo consiste en ir llenando este cuadro, trabajarlo bien, ver cuántas pasadas hay, cuál es la profundidad, los diámetros, etcétera. Después aquí, velocidad de corte, números, revoluciones por minuto, ir seleccionando el avance en dos unidades, para el desbaste y para el afinado. Y ahora, tiempo para 10 milímetros, de sus 10 es ese. Entonces hay que buscar, para este, por ejemplo, ese avance 0,65 y 118 y 156, vamos a ver. Estamos por aquí, no. Tenemos que venir para acá. Entonces estamos con el 65. Toda esta primera parte estamos con 0,65, que es este verde. Y toda la segunda parte estamos con el lila, que es 0,172. ¿Ya? El 0,65, entonces, con 118, 156 y 210. 118 aquí. 118 con el verde, nos da aquí, se va para acá. El primer verde. 0,14. 156 aquí, se va para allá. 0,11. Y 210, este de aquí con el verde, se va para allá. 0,075. Esos son entonces, se repiten aquí 0,14, 0,105, 0,76, 0,76, este se repite porque es 210 con 0,65. No, esto no se repite, este sí. Y 280 con 0,65, que nos da 0,55. Pero el de más abajo, 0,55, estamos en el verde. Aquí 0,005 dice. 0,055. Uy, eso es demasiado. 0,055 dice. Bueno, no sé. Puede ser, ¿no? Este 0,05 era aquí. Un poquito arriba será 5 más. 0,055. Y entonces ahora nos faltan para el afinado, que vienen con esta lila. Con este lila y sus tres velocidades. Hemos escogido 280, que es esta de aquí, que se va para allá. 0,17, por ahí. Hemos escogido la lila de otra velocidad, 375. Se va para allá. 0,13, por ahí será. Y para 500. 500 con el lila. Es este de aquí, se va para allá. 0,10. Entonces, se supone que hemos elegido estos valores. 0,11, 0,13, 0,18. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ponemos el largo de torneo. En la primera parte, estos dos pasadas, vamos a tornear todo el largo 350. La segunda parte, dos pasadas, vamos a tornear
250 nomás, estos 100 ya no vamos a tornear. 2 pasadas va a tornear 250 y la última pasada vamos a tornear solamente los 110. Aquí, 2 de 350, 2 de 250 y 1 de 110. Ahora, para el afinado, cada una su propio. 100, 140 y 110. Entonces, ahora esas son las longitudes y para sacar el tiempo verdadero, multiplicamos por la longitud dividida por 10. O sea que 0,14 por 35. 0,105 por 35. 0,076 por 25. 0,076 por 25. Aquí 0,05 por 11. Aquí 0,18 por 10. Aquí 0,13 por 14 y 0,11 por 11. Entonces cada una nos da en minutos tiempo para L. Para el largo que tiene cada una, se puede sumar hasta aquí para desbaste y sumado todo nos daría 13 minutos de desbaste. Aquí si sumamos el tiempo de afinado, 3,6, 4,6, 4,8. 4,8 para el tiempo de afinado. Si sumamos las dos, 13, 17,8 minutos total general. Entonces ese sería el trabajo que hay que hacer para este ejercicio de cilindrado. No estamos tomando en cuenta los hombros, ¿no? Que sería un poco más, pero así nomás vamos a hacer también en el examen. Entonces, si ustedes han aprendido, han estado bien atentos, van a poder hacerlo bien en el examen. ¿Bien? Ahí, si hay preguntas, dudas, consultas, de todas maneras, yo creo que con la ayudanta, con la asistente, van a poder hacer también. Así que, Oye, ingeniero. ¿sí? ¿Está bien? Ok. Lo dejamos entonces, nos quedaría una última que podríamos fijar un día de la semana antes del viernes para ver, de fuera de esto, el ejercicio 2, vamos a fabricar pernos con hilo. O sea, vamos a hacer hilo que está puesto aquí, que también lo van a ver con la ayudante. Y entonces, ¿podemos hacer otro día o lo dejamos para el viernes? O sea, podríamos hacer el viernes y el lunes el examen final. Aquí en una semana. O sea, ahorita estamos a 9 y 7, 16. 16 sería examen final. Sí, está bien, ingeniero. ¿Está bien todo? No hay Sí, está bien. Está bien, ingeniero. Sí, ingeniero, está bien. los 31 que han quedado, 30 en realidad, porque tienen que contar conmigo. 30 que han quedado estarían de acuerdo y de acuerdo con el resto tienen que Sí, está bien. estar de acuerdo porque no estuvo a la hora Está bien el lunes, ingeniero. ¿no? Entonces, tempranito nos vemos el viernes a las 8:30 para ver los últimos ejercicios, últimas preguntas, y después el examen lo hacemos el lunes a la hora de clase. ¿Está bien? Está bien. Sí, ingeniero. Está bien, ingeniero. Ok, entonces muy buenas noches a todos y nos vemos el viernes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.